al rinconcito este mágico, cósmico, místico, o rinconcito normal simplemente de conferencias online, en el cual pues voy dando pequeñas reflexiones. Yo le he llamado la reflexión del día porque así empezamos bien el día, porque esas reflexiones las damos aquí en directo a las 8 de la mañana y después pues cada uno se incorpora después al tema, la ponemos allí, la colgamos en el Facebook y luego y en el blog incluso, y la gente así lo puede ir viendo. Hoy la frase que he puesto para reflexionar es: la luz siempre se espera al final del túnel, la clave está en abrir los ojos. Muchas veces hemos oído eso de que cuando uno está, por ejemplo, en un caso de estos que llaman de la casi muerte, es decir, de gente que clínicamente se muere pero que después revive, o sea que está unos segundos o está algunos minutos, incluso algunos, y después vuelve otra vez a la vida, todos suelen explicar la misma historia, y es que ven un túnel y tal, y entonces al final del túnel hay una gran luz, y entonces ahí, después de esa gran luz, les esperan ahí sus familiares y les esperan gente y tal, que les dicen allí que les van a acoger en cuanto les toque ir. En ese momento no les toca y entonces vuelven para atrás en el túnel y se vuelven a colocar otra vez en la posición del mundo físico, porque no ha llegado su momento. Si no, no nos lo podrían explicar, o al menos no directamente. Pero esta metáfora, para nosotros, ¿qué significa? Significa que cuando nosotros estamos viviendo un problema, nosotros estamos realmente como si estuviéramos en un túnel. Nos sentimos ahí en un lugar oscuro, en un lugar en el cual no sabemos cómo salir de él. Y entonces tenemos que saber que la luz siempre está al final del túnel. Es decir, siempre hay la posibilidad de salir de aquella situación. ¿Por qué? Porque si no, la vida no tendría ningún sentido. O sea que la vida es algo coherente, es algo lógico, es algo estructurado. Aunque nosotros no lo veamos, aunque nos parezca un caos muchas veces. Pero la realidad es que no es un caos. Y para verlo podemos ver la naturaleza. Y en la naturaleza nosotros vemos la imagen de lo que es nuestra vida. A un nivel inferior. Porque en realidad es un nivel inferior. El ser humano es el nivel, digamos, superior, entre comillas, de lo que nosotros conocemos. Entonces podemos ver en la naturaleza como todo es perfecto. Como menos cuando el hombre mete mano, el ciclo es perfecto. O sea que unos animales se comen a otros para que no haya superpoblación, o sea que se regeneran todas las plantas y tal, o sea que llueve cuando tiene que llover y hace sol, y hay viento, y el viento se lleva las semillas y entonces las lanza por el suelo y eso hace entonces que puedan crecer nuevas frutas, nuevos árboles, de los cuales se alimentan después los animales. O sea, hay un ciclo perfecto. En nuestra vida sucede lo mismo. También hay un ciclo perfecto. El problema que tenemos es que no conocemos el plan. Pero incluso sin conocer el plan, si nosotros conocemos el movimiento de ese plan, es decir, si nosotros sabemos que todo eso está estructurado de manera a que nosotros encontremos siempre soluciones y arreglos a todo aquello que estamos viviendo, entonces comprenderemos que siempre al final del túnel, es decir, siempre al final de una situación difícil, aparece el sol. El sol quiere decir la iluminación. La iluminación significa la forma de ver cómo salir de ese problema. Claro, el asunto en qué está, en abrir los ojos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, delante de los problemas, lo que hacemos es cerrar los ojos. ¿Qué significa cerrar los ojos? Significa nos quedamos encerrados dentro del problema. En lugar de estar pasando nuestro tiempo y nuestros esfuerzos, ponerlos todos en la solución del problema, empezamos a darle vueltas al problema. Y fíjate el problema que tengo, yo tengo esto y tengo esto y tengo esto y empiezo a explicarle a todo el mundo el problema que tengo. No le explico a todo el mundo cómo voy a solucionar ese problema, dónde veo la vía de solución, sino que les digo a todos cuál es mi problema. Con lo cual, dándole vueltas a ese problema, ¿qué hago? Lo voy calentando y calentando y calentando, de manera que todo el rato estoy metido en el problema y por lo tanto estoy como si estuviera así con los ojos cerrados, sin querer ver la realidad que hay después, sin ver el final del túnel, sin ver la luz que está allí en el fondo. Porque para ver esa luz tengo que dejar de preocuparme y tengo que ocuparme. Es decir, tengo que dejar de centrarme en lo que es el problema para empezar a centrarme en lo que es la solución. Claro, hay muchos métodos para encontrar la solución. Una de ellas, por ejemplo, es intentar tomar conciencia de por qué tengo el problema. O sea, que pararme a pensar y decir, a ver, ¿esto qué me está enseñando? ¿Qué trae a mi vida? ¿Qué me obliga a vivir? En función de lo que me está obligando a vivir, yo puedo, de alguna forma, darme cuenta de hacia dónde me está llevando ese problema. Si entiendo, como yo decía antes, que cada una de las situaciones que yo vivo en la vida está para darme una experiencia y forma parte de un plan, entonces sé que forzosamente la solución está ahí. Y como sé que está ahí, entonces empiezo a vislumbrar ya esa luz. Empiezo, claro, la luz a nivel simbólico que representa conocimiento.
oscuridad, no vemos. Por lo tanto, es muy importante que en nuestra casa, que en el lugar de trabajo, que en el lugar en el que estamos, haya mucha luz a nuestro alrededor, porque eso entonces hará que veamos las cosas de una forma clara, sobre todo cuando estamos metidos dentro de una situación difícil. Pero lo primero y lo más importante es saber que esa situación difícil siempre tiene solución. Y la solución simplemente es ir hacia adelante. Muchas veces la solución no es que las cosas salgan como nosotros queremos que salgan, sino simplemente ir hacia adelante. Porque si la vida nos da una situación determinada a vivir, aceptemos esa situación y pasemos de largo. Lo que no podemos es quedarnos enganchados en la situación como si estuviéramos en un pozo. Nos caemos en un pozo y ahí nos quedamos en el pozo. Y ya no hace falta que nos movamos. Y entonces nos pasa como la historia que de la rana. ¿Sabéis, no? Las dos ranas esas que se cayeron ahí en un bol de esos de leche. Y una de ellas dice, uy, estamos muertas, no tenemos nada que hacer, nos vamos a morir. Se dejó morir, se ahogó. Y la otra empezó a mover las patas ahí, como una loca, venga a mover las patas, venga a mover las patas. ¿Y qué hizo entonces? Empezó a batir aquella leche de manera que empezó a subir nata, subir nata, subir nata, hasta que se encontró en el borde del vaso y saltó. Por lo tanto, esa es la diferencia un poco de la película. Entre la rana que se deja ahogar y por lo tanto se queda metida en el problema diciendo, uy, 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 ay, 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 uy, 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 esto no hay quien lo supere, y se relame con ello y le explica a todo el mundo su gran problema, o el que se lo toma como una historia más de su vida y dice, sea lo que me está pasando, tiene salida. Siempre tiene salida. Por lo tanto, vamos a empezar a mover las patas rápidamente y vamos a batear el máximo posible para que esa nata suba y podamos salir fuera del vaso. Porque seguro que podemos salir fuera del vaso. Bueno, ahí os dejo esa pequeña reflexión del día. Espero que os resulte útil y como siempre, si os gusta y os parece bien, pues os vais ahí a Facebook, lo compartís y llegamos a más gente. Si queréis, mañana más. Gracias. Adiós.